con esta realidad y los únicos análisis sesudos que podemos hacer es gijear y hacer círculos en el aire hasta la locura. Hemos traído a una gran periodista, una persona que aparte le tenemos mucho afecto, que nos cae bien, que nos explica las cosas, que las entendemos y que lleva años investigando un mundo al que uno ni siquiera quiere acercarse. Ya vino con nosotros Valdi Croce. Hola, Vale. Yo sería la venezolana de la mesa. Vos sí. Exactamente, Si tenemos me acá avisaban, todos me los diría clanes. como... Íbamos a traer un prop de una campera de Venezuela, pero no llegamos. Así que acá está todo el comando. Éramos nosotros, al fin y al cabo, los que estábamos atrás de esta gran operación, confirmada también por Milei hace instantes nomás. Está hablando el presidente en este momento. En su cierre de campaña ya metió Ya a sabemos que Milman. los libertarios no nos van a estar mirando, así que podemos estar tranquilas en el chat. Por lo menos no nos van a estar insultando. Seguro. Mira, me haces acordar, Sí, saludos ¿no? al chat. Ya mencionó a Milman, bueno, solamente para poner en contexto, en las últimas horas se conoció que Gendarmería peritó el celular de el diputado Milman y no encontró evidencia que lo vincule al intento de asesinato de Cristina Kirchner. Quizás tenga que ver con que ¿Puedo muy decir probablemente algo no sobre entregó eso? el Claro, porque es tremendo, ¿no? Ya el presidente arranca su acto en Moreno. Sí. Venía para acá escuchándolo. Hace algo que es una falta de respeto que viene repitiendo, que habían hecho por primera vez los militantes de La Libertad Avanza en Parque Lezama, que era esta canción que pide sacar del cajón a Néstor Carlos Kirchner. Sí. Él la empieza a cantar él, ya en la Derecha Fest en Córdoba, él se había sumado a los cánticos, pero los últimos 3 actos la empieza a cantar él. E insta a la gente a cantarla. Está hablando de un presidente de la nación. Sí. Elegido por la gente, un presidente que además está en el corazón de los argentinos y las argentinas. Digo, ya esa falta de respeto arranca así. Acto seguido, le pega el grito a Milman, que debe estar ahí entre la gente. Recordemos que es la mano derecha de Patricia Bullrich. Fue su segundo en el Ministerio de Defensa durante el macrismo. Trabajó con ella siempre, digo, es su mano derecha. Y lo que dice es, bueno, se terminó la operación Cuca, porque todo es una operación Cuca, todo lo que diga Cuca acá, viste, Venezuela, Rusia, China, ya viene viciado de origen, ¿no? Eso es lo que comprende en su cabeza, en donde la izquierda es todo lo mismo, el socialismo. Hoy en una entrevista que escuchamos temprano, dijo que Hitler era zurdo. Digo, estamos hablando de ese nivel esa de... línea es delirante. Es un nivel de delirio importante. Pero lo que él dice sobre Milman, se terminó la operación porque se peritó el teléfono. Yo quiero decir, porque en esta lluvia de información y de cosas que dice el presidente, pero sobre todo que pasan de largo, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner fue el 1 de septiembre del 2022. Hace 3 años. Se cumplió el lunes, 3 años. Milman, luego de que en el 20, ya estamos hablando de la misma jueza que no logra salvar, intencionalmente creo yo, es mi opinión, el teléfono de quien era la persona que hoy está siendo juzgada porque puso un arma en la cabeza, algo que vimos todos, Fernando Sabac Montiel. En mayo, una de las empleadas de Nisman, que trabajaba en la Cámara de Diputados con él, declara ante la justicia que su teléfono, el de su compañera de trabajo, que digo, son compañeras de trabajo, trabajaban para Milman. Y el teléfono de Milman habían sido borrados en una oficina de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad. La jueza, la Cámara, pedido de la querella, pedido de la Fiscalía, que se solicitara el teléfono, secuestraran el teléfono de Milman. La jueza Capuchetti decide no hacer ese pedido. La Cámara confirma que había que hacerlo, entonces ahí se le solicita, nunca se le secuestra. Van a pasar mucho tiempo. Van a pasar 2 años hasta que Milman entrega primero un teléfono, que es un teléfono que se vende al público a posterior del intento de asesinato de Cristina. Sale a la venta un iPhone 14 Pro, que es posterior, ese aparato, ese modelo de aparato, es posterior al atentado. O sea que no era el teléfono que Milman tenía al momento, entonces ya venía de borrar un teléfono, de tardar una eternidad en entregar el teléfono y que ese teléfono que entrega era un modelo posterior al atentado. Cuando lo entrega, descubren, aparte de que era un modelo posterior, que no se podía abrir ese teléfono por el tipo de modelo que es sin la clave.
Milman no entrega la clave. Espera 2 años y recién en mayo de este año, estamos hablando de ya Patricia Bullrich, ministra, Milei presidente, 2 personas que no repudiaron el atentado de Cristina Fernández de Kirchner, recién ahí él se siente como seguro para ir a entregar su contraseña. Se decide hacer la pericia. No se la dan a la DATIC, que es el órgano que debería haber intentado ingresar al teléfono. Exclusivamente, dice la jueza, solo la Gendarmería. La Gendarmería que responde a Patricia Bullrich, que era la que fue acusada de que en una oficina suya se borraron los teléfonos. Y además, la jefa de Milman. Se lo dan a la Gendarmería con un agravante más, como si eso ya no fuera poco, que es, le dan un listado de palabras para peritar, que eran Cristi, te vamos a matar, Fernando, o sea, viajo a Pinamar, me voy al mar, o sea, esas cosas. Peritarlas manualmente, o sea, hacen un filtro con esas palabras, que objeta obviamente la querella y la fiscalía, lo hace el manual, lo hace la Gendarmería de Bullrich y encuentran un solo mensaje. Ese mensaje, llaman a la autora de ese mensaje, que cuando llega a declarar, un mensaje que decía que las tenía a todas las empleadas abandonadas en la oficina, cagándose de calor, como que era otra empleada de él que le reclamaba. Mensaje que era de enero del 2023, o sea que el mensaje, si el teléfono era posterior, todos los mensajes eran posteriores. Y esa pericia, además, chicas, decía que no había mensajes del periodo que era agosto, septiembre, octubre del 2022, porque no iba a haber, porque era un aparato posterior. Sobre eso se objeta la decisión, se vuelve a dar la orden de peritar, pero el mismo equipo perita. Y esa es el peritaje que se conoce hoy, que encima no pone en el resultado algo que sí había puesto en el peritaje anterior, que el teléfono era un modelo posterior, que había un filtro de palabras y esta vez ni siquiera dijeron cuál era el filtro de las palabras que usaron. Eso es lo que está celebrando Milei. Con eso arranca su acto. Claro, pero él sabe que eso lo están escuchando. Claro. Entonces, el ruido que hace es, bueno, ¿vieron? Lo persiguieron, le persiguieron a sus hijos. Lo mismo que dijo Bullrich sobre esos 82 días trágicos, como si no hubiera sido trágico para la familia de Santiago Maldonado, los 82 días de ausencia de Santiago Maldonado, de desaparición. Y en Aparte, ese caso. no, porque digo, el gancho que hace es para decir, vieron que esto lo operaron porque al final no tenía nada que ver, lo vincula a Cristina y de alguna manera enganchándolo con entonces lo de los audios de Españolo, los audios de Karina y todas las acusaciones, que está lo del PAN, y bueno, los lentes. Es que la degradación es total. Y Entonces cuando ya la suma degradación todo. es total, un poco lo que decían ustedes, uno dice raro porque ya no encuentra qué decir. O sea, es como que pareciera ser que nada puede ser peor. Y sí, todo puede ser peor. Porque hay una degradación. Digo, yo no sé si leyeron. Yo ya arranqué así como muy arriba. Pero hoy estaba leyendo y de verdad yo a veces me sigo. Creo que por la única razón que puedo seguir investigando es porque me sigo sorprendiendo. Todavía me sorprende. El día que no me sorprenda más, Es horrible y fascinante. voy a tener un problema, ¿no? Sí. Entonces, ni quiero pensar que voy a votar ese día, pero. Ay, claro, que no porque uno pierdas tu dice, capacidad de compasión. No, a mí me sigue sorprendiendo. Lorenzetti, Sí. Corte Suprema de Justicia, corrupta, ya sabemos, condena a Cristina, hoy habló, ¿no? Estuvo en algo de la Fundación Mediterránea. Ok. Habló, se refirió. O sea, además, viste, te cuentan que la libertad de prensa es algo que hay que garantizar como si no fuera un derecho constitucional, ¿no? O sea, pareciera ser que se lo debemos a los jueces ahora. No es un derecho constitucional que tenemos todos y todas, sino que, como Lorenzetti lo dice, Entonces sí. y Stornelli lo dice, ¿no? Sí, da vergüenza. Sí. Uno se sigue riendo porque no se quiere poner a llorar. Sí. Pero dice Lorenzetti, es muy interesante, porque él dice que las instituciones están muy mal en la Argentina. Mira vos. Están muy desconectadas de la realidad, las instituciones, como si él No me fuera digas. parte, ¿no? Claro. De una institución. Y entonces, en un momento, después de decir eso y hablar de la degradación institucional, de la fragmentación, del problema de las instituciones, que hay que recuperar las instituciones, repensarlas, le preguntan sobre la ampliación de la Corte.
Y él lo único que se le ocurre contestar es, no, bueno, pero en este contexto sería sentar un precedente, sería dañar la institución. Ah, o sea, con mi institución no te metas. Están todas mal las instituciones, Esa para es mí no la la mía. toques. Ay. La mía está espectacular. Y lo dicen, y hay una impunidad en el decir, pero bueno, si uno ve que la principal referencia, digo, el titular del Poder Ejecutivo, arranca y en los primeros 5 minutos dice 47 barbaridades, como que uno dice, bueno, ¿qué pedís para abajo? Esa es la degradación también del sistema democrático todo, Y, y es difícil. A ver, te pregunto, porque esto que estabas contando sobre Milman, yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué hablamos cuando hablamos de Milman, bla, bla, bla. Ahora, esto que pasó con la Andis, con los audios, bueno, los primeros sondeos lo están mostrando, la gente está al tanto. 97% de la gente. Ese es raro, igual ese estudio es un poco rari. Me Desconfiar de una encuesta. no sé, o sea, ¿qué he hecho? Dejala que desconfíe de todo. Claro, yo claro. que vos haría como... Lo banco, me encanta, pero... Penetró un poco más que Libra, por ejemplo. No, eso seguro, y lo están reflejando casi todos. Ahora, lo ves un poco más porque vos decías, el gobierno se mantiene diciendo estas cosas. Yo los veo un poco desencajados. No sé vos que los venís siguiendo hace rato, que venís, conocés los actores de esta construcción política. No sé si coincidís con esto de que yo veo que no le encuentran la vuelta y ahora profundizaron hace un par de días con la línea operación y aceleración en el plano judicial, pero que están ahí, como que no están del todo de acuerdo con qué hay que hacer. Yo siempre, aparte de que no tengo capacidad de síntesis, y lo confieso, porque me cuesta mucho ver la foto. Claro. Digo, todo el tiempo estoy mirando la película entera, entonces como que pienso quiénes son los actores, quiénes están ausentes. Hoy justamente recién venía de escuchar que estuvo, yo me preguntaba, ¿dónde está Cerimedo? Me preguntaba yo. Fernando Cerimedo, para quienes no saben, es el titular del Grupo Numen de Madero Group. Él le compró a Juan Pablo Carreira, Juan Doe, actual funcionario del gobierno de La Derecha Diario, un medio que él funda primero en Twitter en 2019 y después lo convierte en plataforma. Hoy Cerimedo tiene el 50% de La Derecha Diario, el otro 50% lo tiene Javier Negre, este periodista, con el mismo modelo, El Español, que él es dueño de EDA TV, que es un medio similar a La Derecha Diario, que hace lo mismo, ¿no? Es el mismo formato, ese formato que viene de el medio que dirigió muchos años Steve Bannon, que es Breitbart en Estados Unidos, esos medios que titulan escandaloso, que tienen un influencer que sale en la calle a pelearse con las manifestaciones en contra de Trump, acá lo hacían. Bueno. Es todo igual. Digo, no inventaron nada, juegan un rol, ¿no? Cada uno tiene dentro de ese modelo comunicacional, funcional a estas nuevas derechas, un rol. Y ayer ya me había llamado la atención que Negre estaba en Estados Unidos, entrevistando ni más ni menos que a la vocera de Donald Trump en la puerta de la Casa Rosada. ¿No? Decís, rara. Como dijo Gis al principio del programa, a mí esas cosas me dan raro. ¿Qué hace este marginal? Porque no deja de ser un marginal, y ahí te das cuenta que esa marginalidad lo es para el sistema de medios tradicional y a nuestra mirada. Pero en el ecosistema mediático digital de las nuevas derechas, él es un protagonista, ocupa un rol. Y tampoco estaba muy ausente Cerimedo, fuera de órbita. Y yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ayer empiezo a mirar que estaba posteando cosas de Honduras en contra de Xiomara Castro, así como hizo en su momento con Kast en Chile, que se opuso a la reforma constitucional y hizo esa campaña sucia en contra de la reforma de la Constitución, así como hizo con Bolsonaro en el marco de lo que fue el intento de impedir que Lula asumiera y la toma de la Casa de Gobierno. Bueno, estaba como en una campaña sucia contra Xiomara Castro, reposteando cosas de Venezuela, en contra de Maduro, en el mismo contexto que se conocía la información que difunde Donald Trump y Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, de la supuesta barca que sale de Venezuela con droga rumbo a Estados Unidos y que vuela por los aires en ese video que difunde en su propia red social Donald Trump. Entonces yo siempre tengo la tendencia a pensar, bueno, ¿a quién no está? O sea, lo primero que miro de ese ecosistema es cuando pasa algo, ¿quién no está? Bueno, Cerimedo no está. Y recordemos que la mujer de Cerimedo, Natalia Basil,
fue funcionaria de Landis. Y también se fue. Y está en un silencio absoluto desde el último posteo de Natalia Basil. Es un posteo de La Derecha Diario, porque ella fue editora de La Derecha Diario durante mucho tiempo. ¿No sabes que yo trabajé con ella? Mira. En Crónica TV. Muy derechosa la chica. Pero, Sí. piola. No, pero además, en la narrativa de Cerimedo, vos te debes acordar, Sí, Gise, ella cuenta, es quien supuestamente lo convence. lo convence. De hecho, en teoría ella tiene muy buen vínculo con Karina Milei y Karina Milei a Fernando Cerimedo lo detesta. Esa es como la versión que Yo se tengo una repite. versión parecida. Claro, se repite, viste, estas cosas que uno va conversando, pero sí, ella muy, muy convencida de las ideas de la libertad. En una entrevista que publican en la revista Noticias, que le hacen a Cerimedo cuenta, Cerimedo fue consultor de todo el mundo, ¿no? Yo lo comparo mucho con Roger Stone en esto de buscar similitudes. Si tuviéramos un gran mapa pizarrón, que conecte es los quién puntos. con quién. Bueno, Cerimedo es en espejo, ¿no? Sí. Naomi Klein tiene un libro interesante que salió el año pasado llamado Doppelganger. Sí. Bueno. Creo que se dice así, si no lo Sí, dije sí, bien, sí. me van a retar. Pero es el calco del rol de Roger Stone, ¿no? Este consultor que viene de la época de Nixon, que siempre está asociado a campañas, que está en todos lados, pero no está en ninguna parte. Él formó parte de todas las campañas de la derecha y de las campañas sucias y de las denuncias de robo, y vos lo ves apareciendo. ¿Se acuerdan cuando Al Gore pierde las elecciones contra Bush? Sí. Que hordas de republicanos entran a romper las urnas y no permiten el conteo. Bueno, ahí lo ves saltando a Roger Stone, lo ves increpándola a Hillary Clinton en la campaña de Estados Unidos. Digo, él siempre está vinculado a escándalos, desde Nixon en adelante. Y se construye el medio en espejo, porque vos ves que Cerimedo aparece como vinculado a la campaña de Kast, pero la gente de Kast te dice que no lo conoce, pero después lo ves con él en la CEPAC, aparece en su biografía, dice, es muy confusa su biografía, pero él dice que trabajó para la Casa Blanca, no hay registros de eso, sin embargo, dicen que trabajó ahí. Lo ves de repente con el grupo Numen, que es semejante monstruo, y vos decís, ¿de dónde cayó? ¿De dónde salió? Lo veías con Eduardo Bolsonaro recorriendo el continente cuando era presidente Bolsonaro, ahora también, vinculado cuando vino acá Eduardo Veraustegui, el de la peli mexicano. Sound of El que Freedom. es Casto, que les contaba el otro día que me escuché una entrevista como de 2 horas. ¿Es casto? Sí. Se entregó a la castidad, dicen las malas Opus. lenguas. Sí, pero que es uno de los... ¿Por qué yo buscaba eso? Nada, un paréntesis. Sí. Se dice que él era gay y que hizo una terapia de reconversión, estas tan polémicas. Él nunca lo dice explícitamente. Volví a renacer en Cristo. Sí, sí, Dejé pero... de ser puto. Y después hay unas fotos con Ricky Martin y siempre lo descansan como, fuiste novio de Ricky Martin. Él un día terminó hablando de eso, de tanto que se lo decían. ¿Lo desmintió? Él dijo que nunca tuvo un vínculo de amor con Ricky Martin y bueno, con nadie parece. Con nadie. No con tuvo un nadie. vínculo de amor con Todo nadie. muy confuso. con Muy esa confuso, gente. perdón, No, paréntesis, no, porque estuve es medio el- obse con este hombre sí. un tiempo. No, pero además es un personaje muy complejo y muy oscuro porque él hace la película. Cuando presenta la película, la utiliza en paralelo en este vínculo que tiene religioso, no solo en el sentido de lo que contaba Gise, sino también él tiene un vínculo con un estudio, que es el mismo estudio, porque todo tiene que ver con todo, como Sí. diría alguien, es el mismo estudio con el que Paca Paca, el Estado argentino, Sí. hizo el contrato para emitir Sí. estos dibujitos animados de Friedman Sí. viajando por el tiempo. Sí, y es se el que le volaban de hizo la más. película Tim Ballard. Exacto. O sea, que todo. además, él hace esa película y construye una censura, supuesta censura hacia su película, que en Estados Unidos no se la dejaban estrenar. Esto está basado en una estrategia de marketing que usa mucho la derecha, que es anuncian que van a hacer algo, compran todas las entradas, pero acusan a la izquierda de haber hecho eso para que quede vacío el lugar. Lo hacen reiteradas oportunidades, toma notoriedad esta situación y es el propio Donald Trump, cuando ya no era presidente, quien lo invita a Mar-a-Lago y hacen un estreno con los actores. Estaba Tim Ballard, estaba Veraustegui, estaba el actor principal de la película y en el cine propio, privado, de Donald Trump, con Donald Trump sentado ahí, hacen una conferencia de prensa denunciando la censura y estrenan la película. A partir de ahí, Veraustegui, que adquiere notoriedad, digo, porque no fue una cosa menor, fue
Trump sentado al lado, este supuesto ex agente de la CIA, Tim Ballard, que acá lo conocimos recientemente por el escándalo vinculado a Viviana Canosa y por esa filmación que aparece Sí. él con Cuñoli Varona, donde Cuñoli Varona le dice: Vi tu película, yo te hago una presento ley. unos amigos, Sí. charlamos con Rolly y te limpiamos la imagen, porque básicamente le dice Te eso. mando el borrador de Del proyecto que y nos das tenemos el para que vos lo mires y te fijes. Pero ¿cuál es el antecedente de eso? Cerimedo, y volvemos al hombre en cuestión, organiza el estreno, así como Trump lo organizó en Mar-a-Lago, Cerimedo lo organiza acá en Argentina y hace una emisión exclusiva de La Derecha Diario, en donde Javier Milei y Villarroel en campaña firman, porque eso era lo que traía este hombre Beraustegui a cada lugar que iba con su película. Sí. Una carta sobre protección de los menores, para la trata de personas, acuerdos que no valen nada al lado de los rangos constitucionales, de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales a los que adhiere el Estado argentino. Ellos filman eso en el marco del estreno en Argentina de la película y además es Beraustegui quien tiene el patrimonio de la CEPAC, de esta convención conservadora en México, y en el 2022, cuando ya era diputado, Javier Milei lo invita, es protagonista Javier Milei, de hecho cierra Javier Milei esa conferencia porque Donald Trump sale, al igual que Bannon, por video. Bannon porque estaba preso, o sea, estaba cumpliendo domiciliaria a raíz de lo que había sido la toma del Capitolio y sus causas vinculadas a eso. Trump, porque también estaba en una situación complicada, no podía salir del país, ellos salen por video y en ese momento lo presenta Milei como el futuro presidente de la Argentina, 2022. Digo, son todos personajes que están muy vinculados a esa trama de la derecha global. Y Cerimedo está como missing in acting estos días. Claro, no, y no es. Y hoy le dio una entrevista, eso es lo que les decía que venía escuchando. Hoy habló con Romina Mangel sobre Spagnuolo. Así que tengo como pendiente de escuchar eso, pero aparece ahora, ¿no? Sí, Cuando... sí. Y todos lo estamos buscando desde el día 1 y como decías, para hablar con él o con Natalia Basil, porque aparte Spagnuolo apuntó directamente contra él. Digo, Hugo Alconadamón y Juan Luis González tuvieron acceso al entorno, esto que hacemos los periodistas, ¿no? Al entorno. Y escribieron 2 notas donde claramente hablaron con gente del círculo de Spagnuolo que no tiene dudas que esto fue viene del lado Cerimedo. Mi pregunta, y que te la hago, es porque tiene un nivel de especulación quizás pensar en esto, pero en el oficialismo nadie lo menciona. Fíjate que A Cerimedo. La única, es el gran Roger Stone. Claro, la única hipótesis que junto con el ruso-chavismo y el fue la que dijo Lilia Lemoine, que después empezaron a repetir varios, que es Villarroel, Pagano, Bindi, que es un poco en la línea que va la denuncia que presentó Patricia Bullrich, pero nadie acusó recibo de que esto está diciéndose, al punto de que, bueno, Cerimedo salió a hablar. ¿Vos por qué pensás que ellos creen más en esa hipótesis? ¿Le das algún tipo de crédito a este mapa que arma Lilia y sus secuaces de Pagano, Bindi y compañía? Digo, ¿qué pensás sobre eso? Que son otros actores que están dando vueltas hoy. Yo ahí tengo como 2 miradas. Primero, Basil lo último que hace públicamente es repostear un apoyo, respaldo, cuando fue esta pelea por redes sociales entre Karina Milei y Pamela David por el Rolex. Ya sale y replica la nota de La Derecha Diario. Después de eso no tiene nada, salvo cosas de Estados Unidos. Esto que les digo, los últimos posteos de Cerimedo, Negre y Basil son todos vinculados a compartir contenidos de Trump, que es algo que hacen habitualmente. Yo ahí me parece que hay una trampa. Y yo estoy muy convencida de que la trampa es estar tratando de ver de dónde viene esto, cuando en realidad el título del documental sobre Roger Stone, que es el especialista en estas cosas, se llama Tráiganme, Get Me, Roger Stone. Porque es como la frase, cada vez que pasa algo raro y nadie sabe bien, es como tráiganmelo a Roger Stone, ¿no? Que aparezca Roger Stone en escena porque nos sirve para o culparlo de algo o para que él ensucie más lo que acá está pasando. Claro.
Yo hoy a la mañana lo hablaba en la 530 con Roberto Caballero y un poco Sí. también el domingo con los chicos, En con Futurock, Fede, sí. con Juan y Victoria. con Victoria. Para mí, la estrategia comunicacional de las nuevas derechas, insisto, no es propio, digo, no hay ningún ingeniero del caos acá. Santiago Caputo es alguien con poder circunstancial. Es cierto que yo lo sacaría del círculo Cerimedo, pero porque lo menciona Peter Lamelas. Digo, el momento en donde para mí, yo de hecho en el libro vieron que hablo muy poco de Santiago Caputo, Sí. porque en realidad él cumple un rol en ese mecanismo que ya viene orquestado y que está en función de intereses que no son los de la Argentina, claramente. Y lo que yo ahí veo es que cuando Peter Lamelas dice, bueno, yo voy a hablar con el ministro de Economía, con el presidente de la Nación, con los gobernadores y con Santiago Caputo, y vos decís, ¿qué hace que el tipo que va a ser designado embajador para los Estados Unidos, una vez que apruebe su pliego el Senado norteamericano, ponga en la mesa a alguien que ni siquiera es funcionario, Un asesor. pero que todos naturalizamos que maneja los servicios de inteligencia? Pero es un asesor Es externo. monotributista, tiene 2 nenas. Pero el embajador, que es ni más ni menos que la mafia de Miami, Marco Rubio, Donald Trump, digo, el que va a venir en modo virrey a controlar qué se hace, que Cristina siga presa, que los chinos no entren y unas cuantas cosas más, lo pone en la mesa, lo sienta él. Y cuando uno repasa desde abril hasta ahora todas las visitas de empresarios norteamericanos, de funcionarios norteamericanos, al que ve sentado en esa mesa es a Santiago Caputo. Entonces, yo no lo pongo en el rol de el gran Maquiavelo que El digita, monje negro. sino que lo han sentado de la mesa intereses ajenos a nosotros y nosotras. Porque quienes lo posicionan ahí son claramente es la embajada norteamericana. Sí, un poco Digo, sí. Santiago Caputo es hoy el nexo entre la embajada norteamericana y esto que está bien. Y yo creo que la trampa es, en vez de discutir la degradación democrática que nos lleva a un nivel de fragmentación absoluta, en donde las instituciones entran en descrédito, en donde una ministra de Seguridad dice que fue infiltrada la Casa Rosada, digo, una mina que hace un despliegue, que parece que cada miércoles va a venir la guerra y entonces protege el Congreso de la Nación por 15 jubilados o 50 o 100 que están reclamando su derecho a vivir dignamente en la Argentina. Nos quiere hacer creer a todos y todas que la Casa Rosada y la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación fue infiltrada por rusos, venezolanos, que esto es un plan maquiavélico del kirchnerismo, mientras que Cristina está presa. Entonces uno dice, no, pará. No entremos en esa. Me importa muy poco quién. Yo creo que, y esa es mi teoría, yo creo que todos acá juegan su juego. Digo, cuando yo hablo de que hay un ecosistema, no es lo mismo Juan Pablo Carreira que Fernando Cerimedo, aunque son los más cercanos, que el señor ministro de Justicia, que le promete a Tim Ballard. Acá cada uno administra un feudo. Son todos como señores feudales de su parte. Y para mí, el verdadero triángulo de hierro son Luis Caputo, ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el señor Federico Sturzenegger, que son los que representan al poder real hace 30 años en la Argentina, que ni siquiera es el poder económico de la República Argentina. Todos el JP Morgan, digo, naturalizamos que tenemos un vicejefe un viceministro de Economía chileno, que no tengo nada contra los chilenos, pero es un tipo que se enorgullece de ser parte de los Chicago Boys que, junto con Pinochet, que dio un golpe de Estado, destruyó la economía chilena y celebra un país que no tiene clase media. Yo recuerdo creo que el año pasado, la primera vez que te conocí, lo recuerdo. Gran momento, era Ferrari. Gran momento, porque le hice una pregunta, pero esa pregunta se hizo real. Significa que fue buena. No, porque vos cuando armás todo el arca de Milei con todos los estudios de cómo se fue armando cada grupo, cómo empiezan a encastrar, la pregunta era, Milei puede contener todo su propio arca. Bueno, ahora al final parece que Milei en realidad es lo que lo tienen que contener a él, pero toda esta secuencia, los audios, el topo que tienen adentro, todo muestra como esa fragmentación que empieza a verse desde algo, no quiero decir marginal en un término negativo,
Pero quiero decir, vos tenés desde denuncias de me pedían el 10% de mi sueldo en PAMI hasta los nombres en las listas, estafas con los lentes para cirugía de la gente del PAMI, con cataratas, bueno, como toda una cosa muy lumpen, hasta lo más grande, porque de ahí también nos podemos ir a la estafa del FMI, que ya vamos a ir a eso. ¿Reconfirmás lo que siempre pensaste sobre creo eso? Que son especies, todas diferentes. Digo, por eso también cada vez me convenzo más de que estuvo bien elegir esa imagen. Del arca. Del arca, de las especies. Sí. Y mi pregunta siempre era, que un poco la esboza Ernesto Pico en el prólogo. Sí. Mi pregunta siempre era, bueno, ¿hasta cuándo? O sea, por ahora lo contienen a Milei. ¿Hasta cuándo lo van a contener? Y yo me convenzo cada vez más que Milei es el maquillaje necesario. ¿Viste cuando uno dice, bueno, el elefante rosa? Bueno, todos estamos mirando las monerías de Milei. Del chiquito. Los exabruptos, digo. Sí. Y yo no voy a poner nunca en duda la crueldad manifiesta que tiene Milei. Sí. Pero Milei tiene esa crueldad porque hay una sociedad que fue corriendo límites. Sí. Porque Milei no podría decir hoy las cosas que dice si antes no las hubiera dicho Bullrich, si antes no las hubiera dicho Milman, si antes no las hubiera dicho Florencia Arieto, si antes no las hubiera dicho el propio Mauricio Macri, y sobre todas las cosas, si no hubiera habido esas movilizaciones de el 2012, en donde los primeros carteles que aparecían de Argentina sin Cristina es la movilización que organiza Patricia Bullrich con el PRO, que ustedes se acordarán, ese camión en la 9 de julio con Cristina colgada y funcionarios del 2012. Eso pasa el 8 de noviembre del 2012. Y 8 años después, en el 2020, en esa pandemia donde aparecían estos grupos, arriba de un escenario, en la 9 de julio, eligen esa fecha, quienes se autodenominaban parte del Ministerio del Odio, donde estaba Emanuel Danan, estaba Eduardo Prestofilipo, estaba Álvaro Sicarelli, que le había gritado guanaca a Cristina y le deseaba que toda su prole desapareciera de la faz de la tierra en 2012. Digo, hay una continuidad de la violencia, que obviamente tiene su origen en el fusilamiento de Dorrego, en el golpe del 55, en los bombardeos de la plaza. Digo, hay ahí siempre, pero en una sociedad que después del acuerdo con el fondo se fragmenta más, pierde poder adquisitivo, cada vez más gente en la marginalidad, cada vez más gente fragmentada, la pandemia, la irrupción de los dispositivos en donde cada uno ve su diario, su radio es la que escucha, su programa de televisión es el que ve, retroalimenta ese sesgo, no hay posibilidad de que salga de ese lugar. Entonces nosotros, porque estamos sobreinformadas, tratamos de ordenar, hacemos una cartografía en donde tratamos de ver, bueno, esto es más importante, esto no. Yo me pongo a pensar, el tipo o la mina que llega a su casa 10, 11 de la noche, que tipo ya no pudo comer con los pibes porque los pibes ya estaban durmiendo para ir a la escuela, no se vieron en todo el día, llegan, se sientan 5 minutos y todo lo que vos enumeraste, Vera, ¿a dónde desemboca? El problema es la política. Claro. Porque es el hecho de corrupción de los lentes, el hecho del... ¿Y quiénes no aparecen ahí? Y no aparece JP Morgan, no aparece todo lo difícil, ¿no? Porque es no difícil. Aparece todo lo difícil. La coima es fácil. ¿Por qué no pegó tanto Libra? Porque era difícil de entender. Porque era muy difícil explicarle a alguien que él puso un código, que ese link es un ingreso a una billetera virtual, que esa billetera virtual tiene tokens, que los tokens... ¿Viste? Era como, ¿cómo hago para entender esto? ¿Cómo explico esto? Bueno, acá es más descarnado, es más show. Y a mí me preocupa porque quien hizo show en el 2001 fue Daniel Haddad. En su programa Después de Hora. Está guardadito ahora, está guardadito, anda perfilado. Pero en el 2001, en ese programa en donde ustedes acordarán, Lito Cruz, Eduardo Feynman, todos siguen, todos permanecen. Estaba Laje ahí, estaba también, tuvo su momento el ángel de la medianoche, Babi Checopar, había una voz en off. Y ellos mostraban, yo me acuerdo imágenes de ellos mostrando mapas en donde decían, bueno, hay ricos escapando a Uruguay porque hordas de negros están yendo a los countries. Eso hicieron noche tras noche en la previa de la crisis del 2001. Bueno, después de eso se quedó con una radio y hoy tiene uno de los portales más importantes de la República Argentina y nexos con la embajada. Digo,
Bueno, hoy yo lo que empiezo a ver, porque por ahí uno es más grande, ya vivió el 2001, tenés como presente, yo empiezo a ver eso, la espectacularización del escándalo, y para lo único que eso sirve es para indignarse más con Sí. la política. Es como un efecto Bueno, de la nata ahí tardía. ¿qué opinión tenés sobre cómo está haciendo el ejercicio periodístico? Porque ponele, yo estoy como, siempre estoy en el mundo periodístico, no es lo que hago, y te envalentonás, hay que decirlo, y esto se vuelve entretenido y te querés poner a buscar un datito más. Y estamos todos, ahora, bueno, con esto de la jueza Buría, hay como acá está. 88 años tiene esa señora. Claro, 88 años. claro, esta cosa de acá Y tiene la está- causa libra. Tiene la causa libre. Acá estamos los periodistas, y yo te escuchaba y decía, es cierto, a ver, a mí me pasa, es como medio catarsis lo que hago en esta mesa en este momento, como que digo, yo vengo contando otras cosas del gobierno, esto genera mucho interés. Hago una nota de alguna runfleada de Sebastián Pareja y se lee, digo, ¿y cuánto estamos alimentando esa narrativa donde lo único que parece que importa es la corrupción? Que para mí sí es un tema como muy importante para atender, pero no es el único. Digo, ahí, ¿cómo estás viendo el rol del periodismo? Que otra vez se pone como gran protagonista de este momento. Con Jorge Rial a la cabeza. Claro, con Jorge Rial a la Es cabeza. difícil, ¿no? Es complejo, yo no sé cómo sentirme, te digo la verdad. Como que hay una parte que digo, qué piola, Ay, qué yo- piola, qué piola, y por otra parte digo, otra turbina se vez, está siempre pasa lo mismo, es como que un patrón que pareciera repetirse, y ahora como uno no tiene simpatías con este gobierno, se siente más cómoda. Pero para mí también se están cometiendo algunas cosas un poco cruzadas, y esto lo hemos visto en el pasado, como que está todo un poco Todo voy a- corrido. está todo corrido, voy a usar de vuelta la palabra raro, yo me siento cómoda porque no soy libertaria. Pero qué sé yo, el garante de la democracia real, no sé. O sea, ¿cómo ves vos? La pregunta, si la tuviera que sintetizar, es ¿cómo ves vos el rol del periodismo? ¿Cuánto es lo que aporta? ¿Cuánto hay de espectacularización de todo esto? Yo lo que veo, voy a decir una impopular, como dicen los jóvenes ahora, impopular opinión. A mí me parece raro, a mí me cuesta mucho. Yo no me siento representada como trabajadora de prensa por Jorge Rial. No me pasa eso, no me emociona que vaya al Congreso a una reunión de urgencia, sea prime time, y ver cómo suben sus números en carnaval. Porque yo, desde el día 1 que asumió Javier Milei, vi a periodistas, trabajadores y trabajadoras de prensa, perder su trabajo, en muchos casos, el cierre de Telam, y no vi que la comisión en la Cámara de Diputados de urgencia atendiera a los trabajadores y trabajadoras que se quedaron en la calle. Veo cómo la pantalla de la televisión pública da vergüenza ajena, y de hecho ahora tenemos una candidata a diputada libertaria que conduce un programa de perritos, Karen. y no vi una comisión activarse de urgencia. Entonces, yo prefiero no subirme a la ola que se genera en torno a figuras muy representativas del mundo periodístico, del espectáculo. Prefiero seguir respetando el oficio. Siempre prefiero, para los más jóvenes, recordarles siempre que Operación Masacre, que hoy se considera el libro de investigación más importante de la historia argentina, cuyo autor es Rodolfo Walsh, no fue publicado. Fue publicado en fascículos, porque nadie lo quería publicar, porque a nadie le interesaba. Y ese libro muestra en perspectiva y en tiempo histórico que alguien dio testimonio de algo que no había sido contado. Pasa lo mismo con la masacre de Trelew. Digo, prefiero seguir pensando que el verdadero periodismo, el trabajo de prensa y de investigación, suele provenir de los márgenes, no está nunca en el prime time televisivo. Porque yo hoy también pensaba eso, los audios que se viralizan y todos se indignan, y esto es un escándalo, y qué barbaridad, y no sé qué, y bla, bla, bla. Yo no vi a todo el sistema mediático difundir los audios del Lago Escondido, ¿eh? Y ahí había fiscales, jueces, gerentes del Grupo Clarín, había funcionarios del PRO en ese momento de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense si durante 2 semanas, sistemáticamente, como han hecho ahora con los audios de Karina,
que no dicen nada, más que trabaja un montón de horas y que Martín Menem es la persona a la que le tienen que hacer caso. Dos cosas que dentro del ámbito político me parecen de lo más normal. Sí, pero es extorsivo. O sea, eso es... Son es extorsivos. una- Entonces, como la persona a la que yo considero políticamente que me representa, y creo que a una gran mayoría de la sociedad también, y que debería estar en la boleta este domingo en la tercera sección electoral, y no va a poder estar porque la proscribieron de por vida, fue víctima constante de ese tipo de extorsión, no voy a ser cómplice. A mí me molestan los hermanos Milei y su gobierno por lo que hicieron desde el día 1, porque se sentaron el 20 de diciembre del 2023, anunciaron el decreto 70-2023 que sigue vigente y ha despojado de derechos a un montón de argentinos y argentinas y ha hecho un desastre, le permitió a Sturzenegger desregular hasta las baldosas de este país, una cosa horrible lo que hizo, que después se jacta riéndose de que Milei gemía, ¿no? Cuando miraba todas esas hojas, digo, bueno, esas cosas a mí me indignaron desde el día 1 por lo que generan, por lo que rompen, por lo que permiten, por la gente que se queda sin trabajo. Si en un país normal, como le gustaba decir a Néstor, ¿no? Digo, pensemos eso, ¿cuál era la consigna de Néstor? Después de el 2001, de todo el desastre, Costequi Santillán, la corte corrupta, hagamos un país normal. Y eso significaba un país donde pudiéramos confiar en la justicia, algo que hoy no podemos hacer, donde el sistema de medios fuese representativo, plural y democrático, algo que hoy no pasa, y donde el sistema político priorizara los intereses mayoritarios y no las mezquindades individuales. Bueno, eso hoy no pasa. Y no pasa además en una sociedad que hace 10 años ve cómo pierde poder adquisitivo, cómo vive peor, en donde la pandemia profundizó además la dificultad de vincularnos entre nosotros y nosotras. Entonces uno ve el audio, se indigna, pone una carita de enojado, comparte todos los políticos son iguales. Digo, y vamos a terminar otra vez poniendo fetas de salame en un sobre. Entonces yo no quiero ser parte de quienes porque además, en serio que creo que Karina Milei y Javier Milei son decorado. Que quienes están tomando las decisiones que perjudican profundamente y por muchos años al país, no están siendo ni mencionados. No. Y ahí te lo... Perdón, vino Vale Di Croce. Vino Vale Di Croce. Yo aprovecho, compañera. No los mencionamos. ¿Qué nivel de marginalidad le das en toda esta trama a los Menem? Que no los mencionamos. Pero digo, si pensamos en Karina la Valijera, más allá de título o no, de si es más títere o no, ellos son las personas en las que ella se respalda y que aparecen en esta trama desde el minuto cero. ¿Vos les das lugar? Yo en el libro los menciono. Ahí también hay otra cosa, ¿no? Interesante. Encima a mí me gusta, porque yo sé que a Gis esas cosas también le interesan y Vera es como... ¿Qué? Yo me puse a buscar esos taras que uno tiene. Si alguien había escrito algún perfil sobre Lule Menem en el momento en que Lule Menem entra en escena, ¿no? Al principio del gobierno de Milei. Poco antes, en realidad, porque ya había notas sobre la compra de candidaturas, audios que se filtraban, me acuerdo de Corrientes. Bueno, o sea que esto que ahora parece como escandaloso había aparecido en la campaña del 23 y todo el mundo miró para otro lado. Y miraron para otro lado porque estaban convencidos que Milei no llegaba. Porque, digo, Majul, que hoy se inmola, ¿no? Se tira sobre la granada y defiende a Milei. 5 minutos antes estaba jugando con Patricia y diciendo barbaridades de Milei. Feynman lo mismo. Digo, el único al que le reconozco, ni siquiera a Fantino, al único que yo le reconozco es a Rossi. Que Rossi fue el primero en sentarlo en un estudio de televisión. Él es cordobés, amigo de Mariano Grondona, tiene olfato. Sabe para dónde había que ir. O sea, yo a él se lo reconozco desde el día 0. O sea, Rossi es capaz de inmolarse por Milei. Hubo coherencia ahí. Ministra la nota un poco emocionada, al borde del llanto. ¿Vos viste lo que fue ese momento? Extraordinario. Un gran momento televisivo. La televisión. Calor, A mí lo único, voy a hacer lo único que me produce mucho placer, debo decirlo porque soy vieja, soy grande, es que con el caso Libra, con lo que sucedió en torno a la figura de Cristina, una vez que Cristina anunció su candidatura y lamentablemente lo que pasó después, y en este momento vuelve a ser protagonista de la televisión.
Y a mí eso me parece fascinante. No muere. Porque la televisión es ordenadora. Sí. Esto es un quilombo, porque todos están mirando cosas distintas, te tiran un tuit, te pasan otro, te pasan una captura. Es un caos que hay que ordenar todo el tiempo. El vivo televisivo, la radio prendida a la mañana, con el móvil en el lugar, digo, vuelve, o sea, empieza a unir una comunidad fragmentada. Claro. Digo, esa idea de todos estamos mirando la misma entrevista en el mismo Exacto. momento y entonces, decís, ¿viste la entrevista? Sí, no un fragmento, la viste en vivo. Claro. A mí eso me parece muy Eso es sano el debate para el en debate vivo. público, digo, Sí. para que compartamos consumos culturales, informativos, porque lo otro es un caos, ¿viste? Uno está mirando a la mañana, al mediodía, la ve a José con Vera, después son las 7 de la tarde y decís, me olvidé de la columna de mi amiga que hace un programa en tal, entonces vas y lo escuchás a las 6. Entonces tenés como un desorden, ¿no? Las plataformas, Sí. los streams, desordenan la información. Entonces como que estos momentos sí me gusta eso, que vos sabés que te sentás y decís, bueno, más o menos vamos ordenando un Sí, poco el sí. mapa de actores y quién habla. Pero nadie había hablado de Menem. De Lula no habló nadie. Y Lula hace 37 años es planta del Senado. Más casta. O sea, Menem, casi 40 años en el Senado, trabajando con su tío, desde que su tío había sido senador. Entonces, digo, ahí es donde también sí, volviendo a la pregunta de antes, aparece esta discusión de decir, che, ¿y los periodistas políticos varones del mainstream? Ah. ¿Qué onda? Ah. ¿Están mirando o solo son los mensajes de celular? Ah. Me estoy ganando Claro. una puteada, Acá hacemos pero... esto. En este programa Pero digo, de Les va a dar verdad, bronca porque es verdad. si no te nos vienen contratan después más y te nunca dan nada. clases de... No, pero y vos decís, che, pero vos no lo viste venir, ¿eh? Claro. Vos No, 5 no. minutos antes estabas diciendo, no, porque el TEC, viste que Sí. juegan al TEC de la política argentina. Y te dicen, no, porque acá viene China, se va para Kamchatka, y entonces... Y vos la mirás y decís, está pasando otra cosa, amigo. Parece que no la estás viendo. Pero bueno, digo nada, varones en un stream opinando sobre varones en el gobierno. Eso es lo que está pasando. Con quienes hablan de manera directa y casi que les dictan mientras están hablando. No, yo tampoco. les En quiero. un mundo de ricos que son varones. Ahí quería ir porque la última vez que viniste, al final de la conversación, se tornó todo muy oscuro. Me acuerdo que te deprimiste un poco ese día. Sí, me dejaste un poquito deprimida. Pero porque. Pero estás porque- bien, estás acá todavía, Vera. Sí, y es preferible saberlo y prepararse. Porque un poco vos hablás como de la tesis, tu tesis que continúa el arca de Milei, que es como la gran foto que tiene que ver con las tecnocracias y hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el trabajador, hacia dónde van las infancias. Incluso también mencionaste el futuro de las infancias. Y ahí no quiero Era todo oscuridad. estirarme mucho en mi análisis, pero en cuanto a la pregunta de hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra soberanía, cuánto más vamos a seguir arrodillándonos ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no puedo dejar de ver al FMI, no puedo dejar de ver el FMI sobre Argentina, y también lo vinculo no solamente al intento de magnicidio de Cristina, sino la posterior condena por la causa vialidad, una causa que, bueno, tiene agujeros por todos lados. Y hay conexiones. Uno piensa en esto, en todo ese mundo económico de ricos tomando decisiones y tomando decisiones también sobre líderes en nuestro país y líderes que han sido críticos. Cristina, en el último tiempo, perdón, ya desde la pandemia, bueno, hace mucho que ella viene hablando del endeudamiento, pero últimamente cada vez que habla tenemos que hablar de esto. Sin hablar del FMI, sin hablar del endeudamiento, es imposible tener otras discusiones porque ahí está nuestro mayor condicionante, que es la deuda. Entonces ahí me parece que no debería ser una preocupación de peronistas o de kirchneristas. Che, tenemos un poder judicial que puede operar de esta manera, que puede operar sobre Milei de esta manera, pero Milei es, como lo dijo Cristina también, un forro de un solo uso y cuando no sirva más, bueno, se irá al campo. Y lo dijo muy elegantemente, porque ella no dijo forro, pero dijo un dispositivo. Perdón, la pregunta es medio amplia, pero como para ver con más profundidad, el FMI puede llegar a cambiar nuestra legislación para que no tengamos reforma, para que tengamos una reforma previsional. Claro. Y lo que puede volver a hacer,
dependiendo de cómo quede la conformación del Congreso después de las elecciones de octubre, que por eso también son tan importantes. ¿Cómo ves ese mundo financiero, las tecnocracias y demás con procesos de lawfare, por ejemplo, o de persecución a líderes políticos? Medio grande la pregunta. No, está Pero bien. creo que Podemos entendés escribir un libro entre las tres sobre eso. Ya tenemos como 3 libros tenemos ahí. Esbozó como 3 hipótesis, Vera, ¿viste? Como ya hasta ahora, ¿viste? A Ya laburar, a estuvo todo el día laburar. escuchando a Libertario San Moreno, ¿viste? Y venís como medio cruzada y vos querés que yo te haga un análisis, pero vamos a hacer un intento. No, toda la relación del mundo. Y voy a tirar un fotón. Si tenemos a la producción amorosa que puede buscar la foto de la Asunción 5 de enero del 2025, Sí. Asunción de Donald Trump, Jeff Bezos, Elon Musk, Uy, está ahí, estaban Tim todos. Cook, Estaba todos Tim los- Cook, estaba Mark Zuckerberg. Y yo descubrí esta semana, investigando unas cosas del Fondo Monetario Internacional y de los tecnorricos, que Sí. viste que me obsesionan bastante, encontré en esa foto un dato. Yo te voy haciendo la introducción y cuando tengamos esa foto la vamos a ver juntas. ¿Qué- Esto es What a periodismo woman. verdad. Es What que a es más woman. divertido que la novela turca. Y- Esto, Es verdad. Gise. Y Es perdón, verdad, y es verdad. es un dato que vos no habías recolectado la primera vez que viste esta foto. No, Lo me tuviste di que- cuenta ahora. Mirándola de nuevo, Sí. en este contexto, dije, Sí. mirá quién está ahí también. Es una foto que aparecen todos como medio todos Sí, juntitos, están todos medio de como perfil. cruzaditos. Todavía no se habían casado todavía Jeff Sí. Bezos y su mujer. ¿Se acuerdan que alquiló Sí. Venecia? Qué casorio, Porque me tiene tuvo. tan poca plata que hizo la fiestita en Venecia, se alquiló una ciudad entera. Estaba él con su compañera, pero todavía no se habían casado, no Sí. habían tomado por asalto la ciudad Venecia, que de casi Venecia. se hunde un poquitito. Pero uno tiene que pensar, y por ahí habría que buscar las crónicas de esos días. Es un planito No, es la más, que decía más Vera. cerrado, que están uno al lado del otro. Está Claro, Tim que se Cook, los Elon ve Musk, tipo todos cruzaditos así como en diagonal y están Sí. todos sonriendo y aplaudiendo. con cara de ricos que son. dueños Yo del la mundo. tengo, sino en el celu. La piba Ahí ya la se encontraron. producía. Sí, porque es conocida esa foto. Que vos decís, La tipa se producía sola, ¿viste? Traía la foto. Periodista todoterreno, ¿eh? Y aparte totalmente obsesionada con el tema. Sí, no, entonces, ¿viste? Vas Tengo la guardando foto captura de todo. ahí la tenemos. No es esa tampoco. Es un plano mucho más cerrado. Claro, se ve, ¿cómo se dice cuando se ve en diagonal? Sí, como como el planito en ahí la diagonal. fuga. Ay, muy bien, Vera Ay, Ferrari en fuga, Una mía de árbol exactamente. tengo, uno. Eso. Estos tipos, digo, y a mí me parece que eso es lo fascinante. Hoy, el secretario de Estado norteamericano es el señor Marco Rubio. Y la persona, no sé si ustedes se acuerdan, que le toma, iba a decir examen, pero en realidad que evalúa a Peter Lamelas en... Ahí está. Guau, es esa. Bueno, yo ya tipo A docente ver. me iba a levantar. Si ustedes se fijan, sí, después de Mark Zuckerberg, sí. Ajá. hay una mujer Tu esposa. de blanco, Cristina. exacto, y después está Marco Rubio. Sí, El señor Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, parte de la mafia de Miami, ¿no? Como se la conoce. Y si se fijan, en la segunda línea, quien está, también medio que se ve ya fuera de foco, Sí. quien está a la misma altura, digamos, que Marco Rubio, es Ted Cruz. Ted Cruz. Ted Cruz es quien le está tomando examen, entre comillas, a Peter Lamelas. Ahí va. Cuando están el embajador designado de los Estados Unidos, y es a quien Lamelas le dice, yo le agradezco a usted todo lo que hizo por terminar con la corrupción en la Argentina persiguiendo a Cristina, se lo dice. Y es, digo, a quien le está hablando Peter Sí. Lamelas, diciéndole todo lo que va a venir a hacer en la Argentina y que la va a seguir, se va a encargar de que Cristina siga presa, el que está mirando, Peter Lamela, es Ted Cruz. ¿Y por qué yo digo que esa foto es muy significativa? Uno ahí tiene a 5 de los 10 tipos más ricos del mundo, ¿no? En la asunción de Donald Trump. Y tiene, como ahí, cerquita, ¿no? A 2 de las personas que financiadas, y acá viene la respuesta a tu pregunta, financiados por los fondos buitres, Paul Singer, el famoso Sí. Paul Singer, ese pelado de barbita que tenía carita de viejito malo. ¿Viste Sí. que es raro tener cara de viejo malo? En general tener cara de, ¿viste, viejo? No, ¿viste? Barbudito, chiquitito, pero con una cara de malo que espanta. Sí.
NML Capital, que era Sí. uno de los fondos buitres, que durante años persiguieron e hicieron una campaña. Cristina lo denuncia en una de las causas donde tuvo que testificar, que es la del memorándum. Cuando Cristina hace su alegato, no sé si es alegato, por eso no, alegatos hacen los abogados, la querella, la fiscalía. Cuando ella expone, que tampoco es testificar, tiene un nombre, ya nos va a salir a todos. Cuando ella habla, en ese momento, ella dice, muestra unas imágenes de las Task Force American, que era como un grupo de hostigamiento a nivel internacional que publicaba solicitadas en todos los países, en los principales diarios de todos los países. Hacían campañas en Facebook en contra de Cristina, la mostraban con las manos manchadas de sangre, la acusaron de asesinar al fiscal Nisman. Ted Cruz mandaba cartas en el Senado norteamericano. Ellos son quienes invitan a Nisman a ir a Estados Unidos a testificar antes de el suicidio del fiscal de la causa AMIA. Cristina en ese momento muestra muchas de esas imágenes, los responsabiliza de haber sido financiados por los buitres. De hecho, si se ponen a buscar, van a ver que la historia política de estos dos personajes que forman parte de esa mafia que integra también Peter Lamelas y varios gusanos, como se les dice, pero son la mafia de Miami, que es, no casualmente, donde más cómodo se siente Donald Trump, a donde se fue luego de la toma del Capitolio y de abandonar la presidencia en 2020. Digo, Mar-a-Lago, todo ese mundillo, ¿no? Es el point. Exacto, es el lugar, ¿no?, de encuentro. Miami y Silicon Valley. Son los dos lugares que le disputan poder a Washington. Digo, eso es así, no hay discusión posible sobre eso. Y durante 10 años persiguieron y orquestaron una campaña internacional de desprestigio a Cristina basada en la idea de que Argentina no podía ser ejemplo para ningún país de alguien que le pusiera un límite a estos fondos buitres. Entonces, la persecución constante, acuérdense la fragata Libertad, que hubo toda esta movida a nivel internacional, que retienen la fragata. Había un embargo. El juez Griesa, este juez que era todo encorvado, a quien hoy reemplaza la jueza Pretka, que tiene la causa de YPF. Bueno, esos juzgados que es como si nosotros dijéramos acá un juzgado provincial. Y que de repente retenían la fragata por el reclamo de los fondos buitres. Bueno, Marco Rubio hace su carrera financiado por Paul Singer. Paul Singer, que en el momento que asume el señor Mauricio Macri, que está jugando al bridge en algún país, que perdió, debe estar mirando lo que está pasando, muy pendiente de todo. Mauricio Macri va a Davos y sale en la revista Time, que a mí me da mucha risa esas coincidencias entre Macri y Milei. Milei celebró que salió como una de las figuras en la revista Time. Macri hicieron lo mismo, chicos. Es como que le dan palmaditas así en la espalda. El poder real. Y lo mismo entre las personalidades. Y lo elogia Paul Singer a Mauricio Macri, porque lo primero que hace en Davos Mauricio Macri es decir que se le va a pagar a los buitres. Y ya en enero viajan Bausili, el actual presidente del Banco Central de la República Argentina, socio histórico de Luis Toto Caputo, viajan ambos dos a Nueva York, enviados por el señor que hablaba de las pizzas para explicar la economía, Brad Gay. ¿Se acuerdan que decía son dos pizzas? Sí. Bueno, sí, amigo, por ahí una familia come con una pizza. Digo, a vos te parece una tontería, pero una pizza es una pizza, dos son dos, hay gente que los manda y ellos van, negocian con Pollack, negociar entre comillas, y le pagan más incluso de lo que pedían los buitres, porque le pagan hasta los honorarios de los abogados. O sea, durante 11 años, la República Argentina se había defendido de la avaricia de estos fondos que pretendían arrodillar al país y cobrar más de lo que habían cobrado el 93% restante en esa quita histórica que hace Néstor Kirchner y que le paga la República Argentina a los bonistas. Y de repente, en menos de un mes, Caputo y Bausili dicen, no vamos a pelear, díganos qué necesitan. Unos meses después, Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional. Y Caputo era un ineficiente, ahora es el titán, ¿no? Pero para el propio Milei, Caputo era un ineficiente, porque había generado esa situación. ¿Qué cambió? Para el propio FMI. Para el propio FMI.
Digo, Werner, este ex funcionario del fondo, diciendo, Caputo no entendía nada. Y no se excusó, no dijo, che, yo de esto mucho no entiendo, mejor me corro. Porque yo insisto en que pensemos eso. Los jefes de Caputo no son los presidentes. No era Macri y no es ahora Milei. No. Es JP Morgan, son los grandes bancos internacionales. Si no, miremos el gabinete económico. Todos ex JP Morgan. Y Sí. uno, viste como dice el dicho, nacés JP Morgan, Te morís JP Morgan. Y no se va a unir al frente izquierda, me parece. La escucho a Vale y digo, estos delirantes, viste, que hablan de esta conspiración mundial de izquierda para hacer a todos zurdos, es bastante más evidente que si hay redes y hay conexiones, Es están entre la por todos derecha. lados. Mira, o sea, La derecha tiene tiempo, tiene plata, mucha, Ya un está. montón. Ya ganaron. Te dice que tenés que ser individualista, pero ellos hacen sinergia todo el tiempo. Sí. Viste que los bancos se fusionan, estas grandes tech se viven fusionando. O sea, vos tenés que ser emprendedora, sola, sacrificada, hacerlo todo vos sola y te va a ir re bien. Ellos absorben empresas, las juntan, No lo 20 había pensado o sea, así. todo lo que a vos te dicen que no hay que- ellos lo hacen. Hay que ser solidario, creativo, interdisciplinario. Y vos decís, Sí. che, entonces no hay que ser individualista. No me está llegando a mí Hay que eso en ser- mi TikTok. ¿Cómo sería la cosa acá? Bueno, ¿y cuál es el rol de esos tecnorricos? Yo pongo, la vez pasada lo hablamos, la figura de Peter Thiel. Peter Thiel no está en esa foto que veíamos recién, y volvemos a lo de Cerimero del principio, porque acá El sí que todo tiene que ver con Ver todo. el que no ¿eh? está. ¿Quién no está ahí? Bueno, el que no está ahí es Peter Thiel. Pero Peter Thiel está ¿dónde? Está en Shady Vance. Shady Vance era empleado de Peter Thiel. O sea, Peter Thiel está en el gobierno de los Estados Unidos representado por J.D. Vance. Por eso J.D. Vance va a cuanta conferencia de inteligencia artificial existe, habla todo el tiempo, por eso recibe a estos tecnorricos, los viste de soldados, y el 20 de junio circuló esa foto en donde se titulaba Silicon Valley va a la guerra. Silicon Valley surge de investigaciones sobre desarrollo y tecnología bélica. Ese es su origen. No vuelve, o sea, no es que va a la guerra, vuelve al punto de No partida. es Mark Zuckerberg en su campo, en su habitación, en un campus que quiso hacer un Tinder y tipo, ay, vale, se puede hacer Facebook. ¿Sabías quién fue el primer inversor de Mark Zuckerberg? Ay, me ¿Quién lo pone- lleva a la pone fama? mal Peter esto. Thiel. Medio palo le pone. Lo descubre Peter Thiel, que es para mí el malo de la película. Digo, si alguien vio Star Wars, es como, él es el emperador. Sí. Pero Peter Thiel es el emperador. Es el que está ahí Las desde sombras. siempre. Digo, si en términos comunicacionales la figura era Roger Stone, Sí. bueno, en términos de tecnología, estos tecnócratas, es Peter Thiel. O sea, es el tipo que ya en los 80 planificaba eliminar a la política, reemplazarla por la tecnología. El tipo no es ingeniero, es el único de ellos que no es ingeniero, es abogado, filósofo y licenciado en arte. Mátate, Vera. aguante Bueno. las humanidades, loco. Aguante las Aguante humanidades. aguante las humanidades, que para algo sirve pensar. ¿Qué dijo? Yo no necesito ser ingeniero como todos estos ñoños que están acá en Silicon Valley, quemándose las pestañas y haciendo aplicaciones. Necesito encontrar a los mejores. Son cazatalentos. Claro. Entonces, primero encuentra un ucraniano, hace PayPal, la primera billetera virtual, Sí. se la vende a eBay, Sí. que es el primer conglomerado que usa el famoso El e-commerce. e-commerce con su billetera propia, que es el modelo que después va a Galperín. implementar Amazon. Y Galperín. luego Galperín, que se lo copia, porque Sí. todo copian, ¿viste? Tipo, dale, no sos tan Abrí Amazon original. acá. A ver qué- ¿Sabes qué? Se muere. Abrile la otra, Jane. Hay otra que es parecida a Amazon. Vos decís, chicos, es el mismo, es un modelo de negocios, no Total. inventó nada, tenía la guita, la puso, la vio primero que nadie. Y sí, te sobra guita y estás viendo en qué invertir. Y encima tu papá tiene un montón, porque no es que la juntó trabajando en el puerto, la tenía el padre, chicos, porque te construyen un imaginario. No, un garage en Saavedra, en una torre enorme. Claro, un garage donde estaba uno de los 50 autos que tenía el padre, ¿viste? Y te Oye. construyen esa fotito, ¿viste? Del emprendedor en el escritorito. Además Jeff es re Bezos 90 pelado. esa foto. No. Bueno, Thiel vende Sí. y se pone primero un estudio de abogados, se da cuenta que no era lo de él, y dice, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer fondos de inversiones. Post la crisis de las .com, la empieza a juntar toda, fondo de inversiones, y empieza a invertir en aplicaciones, en las famosas startups de Silicon Valley. Él se hacía llamar junto con un grupo de amigos que tenían
la mafia de PayPal. Sí. Porque se dedicaban a entrar en las empresas, reventar los directorios, quedarse con los directorios o con acciones de Sí. los directorios. Oh. Y además en Estados Unidos, sépanlo, no tributan quienes tienen acciones, tributan solos quienes tienen efectivo. Cuando vos tenés acciones de una acciones no empresa, tributan. no tributás. Por eso, los 2 señores de Google se retiraron muy tempranamente de sus empresas. Hoy Sí. están entre los 10 tipos más ricos del mundo. Y ellos, aún así, solo cobran por las acciones. Se quedan con las acciones. Y por eso también te pagan en acciones. Los grandes CEOs, Claro, vos siempre manejan ves otro Bueno, que- caso. ellos producen riqueza. trabajo. Hay que dejarlos trabajar, che, si no, ¿cómo no hay que vamos a- cobrarles impuestos. No hay que ponerles obstáculos al generamiento de riqueza. No sé si se dice generamiento. A la generación. Generamiento no. Es que generan Por tanta eso que no, podría ser claro, yo creo generación que por de eso no riqueza. Son generan una generación de riqueza. generar riqueza. Ay, Bueno, pero Till sí. empieza a buscar talentos y se lo encuentra a Zuckerberg, que estaba, en ese momento había hecho la Facebook, pero solo para los universitarios. Lo ve y le pone medio palo, es el primer gran inversor de Facebook. Por eso tuvo una silla en el directorio hasta el 2022 en Facebook. Y claro, ese está agarrado de la banca. Peter En Thiel con todas. Mark Peter Zuckerberg. Thiel. No Y él había- tiene ahora o sea, una no empresa que sabía. se llama Palantir. Palantir es la gran procesadora. Además, es fan. Los llegas a odiar a todos ellos, porque viste que te roban cosas. Entonces, Sí. Chabón es fanático del Señor de los Anillos. ¡No! Entonces a sus empresas le pone nombres de cosas del Señor de los Anillos. Por eso le pone Rivendell. Palantir a su principal empresa. Porque además Palantir es el ojo que todo lo ve. Es Qué esa macabros. bola en donde... Sí, Sauron, el ojo de bueno, Sauron. Es el ojo, ¿no? El que te permite verlo todo. Bueno, él le pone Palantir a su empresa, que es una empresa de Big Data, de seguridad, que tiene contratos, porque viste que el Estado no les gusta, salvo cuando los contratos son con ellos. Tiene contratos que hizo en la primera administración de Trump por 20 años con el Pentágono. Y básicamente lo que hace es procesar grandes bases de datos. Está ahora recientemente acusado, entre tantas cosas de las que se lo acusa, pero tiene ahora un proceso complejo porque la administración actual de Trump lo contrató y él hizo el diseño de una aplicación que se llama Immigration OS, que es un sistema operativo para procesar todos los datos de los inmigrantes y geolocalizarlos. Si van al médico, si van a algún lugar, para que sea más rápido y automática Agarrarlos. encontrarlos y deportarlos a partir del uso de las aplicaciones. Como él Sí. tiene la base de información de todas las aplicaciones que se usan, Mm. cruza toda esa Big Data con los datos que extrajo Elon Musk del gobierno y la administración norteamericana. Y es una gran empresa. ¿Qué necesita el señor Peter Thiel? Servidores, grandes servidores para procesar. Necesita servidores refrigerados y demás. Bueno, estuvo en Argentina, se juntó 2 veces con Milei. ¿Qué Y quiere acá? Milei La quiere grandes Patagonia. extensiones de La tierra, Patagonia. agua, Siempre energía barata. Vale, un día tenés que venir y no generarme depresión. No, pero no, la culpa no es de la mensajera. Un aplauso para Valdi Cache. Vale, muchísimas gracias por la generosidad que tenés con este espacio y con este programa en particular. Gran programa. Ay, Y qué grandes lindo. conductoras. Ah, viste como Chucho. Ok. No, lo dice aparte Valerie yo cuando vengo Cruz. medio deprimidita con el periodismo. Bueno, pero también estamos acá, estaba. Desde los márgenes, hay que hacer las cosas, dar testimonio. Cuando nuestros amigues, hijos, sobrinos y otras cosas que vayan surgiendo con el paso del tiempo, mutaciones, no sabemos, cuando todo eso mire para atrás, sabrá quiénes dieron testimonio de época y quiénes no. Así que quédense tranquilas, chicas, que ver porque quién eso puede vivir pasa. con Si se eso. ponen a mirar para atrás, Sí. yo no sé si era muy alegre Rodolfo Walsh. Por ahí estaba como vos ahora, Vera. Pero la Bueno, historia lo y- recuerda. Sí, deprimirse es una buena señal, que no te da lo mismo lo que está pasando. También se conformaba No con te es algo. indiferente.